Hola, bienvenidos a Mundo de Niños. Hoy os voy a contar un cuento de ciencia ficción. Una historia que transcurre en otro mundo, aunque no muy distinto a este. Un cuento de misterio y en algunos momentos de terror. Su título es La Feria de los Sueños. Empecemos. Un día me encontré por la calle con mi amiga Vanessa, que hacía mucho tiempo que no veía, y la verdad es que casi ni la reconocí. Había algo en ella que me resultaba diferente, con su larga melena suelta y caminando con una seguridad y una confianza inusual. Iba acompañada de 3 chavales, que más bien parecían sus perritos falderos, y a los que solo les faltaba sacar la lengua. Sí, era Vanessa sin duda, como pude comprobar tras pasar un rato charlando amigablemente con ella. Pero parecía diferente. Se había convertido en una chica atractiva y segura de sí misma, cuando siempre había sido más bien paradita e indecisa, sobre todo para relacionarse con los chicos. Estuvimos hablando de nuestros estudios y diversiones. Me contó que últimamente estaban siempre en la Feria de los Sueños, que recientemente habían inaugurado a las afueras de la ciudad. ¿Y en qué consiste eso de la Feria de los Sueños?, le pregunté yo con curiosidad. Y Vanessa respondió: pues tú entras en las cúpulas y te dan una pastilla que te hace vivir unos sueños maravillosos, como si fueran la misma realidad. Me contó alegremente, y los chavales asentían a todo lo que ella decía entusiasmados, porque ellos también habían estado allí. Me pareció muy extraña la relación que había entre ellos, como si hubiera algo que no era sincero de verdad, aunque Vanessa siempre había sido muy cuidadosa en sus relaciones. Cuando nos despedimos, me invitaron a que yo fuera también por allí. Pero, aunque ya sabía del sitio, porque se había hecho muy popular en la ciudad, nunca me había sentido verdaderamente interesada por ir. La feria estaba situada en un gran parque con maravillosos y grandes árboles con sus frondosas copas verde esmeralda, cuando en ese lugar, antes de la construcción del gran complejo, no había ni uno solo. Y no podían haber crecido en tan poco tiempo, por lo que deduje que debían de ser artificiales. Se trataba de un extenso recinto formado por grandes cúpulas de cristal independientes, repartidas entre vistosos jardines, y con esos grandes árboles tan raros que nunca había visto antes. La gente decidía entrar en cada una de las cúpulas para participar en los juegos. En el interior había cómodos sillones donde los participantes se sentaban a vivir grandes aventuras como las que me había contado Vanessa, después de tomar una bonita cápsula roja. Aunque de momento no sabía mucho más, con el tiempo fui informándome de las condiciones del juego y preguntándome si tendría algo que ver con los extraños sucesos que iba observando a mi alrededor. Aquella misma semana, por ejemplo, volví a presenciar en la clase de biología del instituto una escena sorprendente por el extraño cambio de comportamiento de una de mis compañeras de clase. Elena siempre había sido una estudiante mediana, aunque algo envidiosa de las más listas, que siempre sacaban 9 y 10 en todo. Aquella mañana demostró que sabía más incluso que la misma profesora, hasta el punto que la humilló delante de todos despiadadamente, obligándola incluso a abandonar la clase para no delatar las lágrimas que no podía contener de la rabia y la impotencia. Elena la contradijo cuando explicaba el funcionamiento de las células. Y no solamente eso, sino que le reprochó delante de toda la clase que no estuviera mejor informada sobre lo que era su especialidad. Hubo una tremenda discusión entre las dos, llena de ofensas e insultos disimulados, y mucha agresividad verbal, porque Elena también le echó en cara que le pusiera notas muy normalitas en los exámenes, cuando ella pensaba que merecía más. Es decir, no fue una discusión entre profesora y alumna, sino entre dos personas en igualdad de condiciones. Todos quedamos enmudecidos, impresionados por la tremenda escena, sobre todo
por lo ofensiva que Elena había demostrado poder ser, sin que le importaran las consecuencias de tratar de esa manera a una profesora. Un día comencé a escuadriñar curiosamente los folletos publicitarios de la Feria de los Sueños, interesándome de verdad por primera vez, porque mi intuición me decía que aquel moderno parque de atracciones tenía alguna relación con los extraños cambios de comportamiento que había notado en mis compañeras. Sabía que tanto Vanessa como Elena visitaban con cierta frecuencia las cúpulas de la feria los fines de semana, pero en realidad todos los jóvenes del instituto estaban entusiasmados y no dejaban de hablar del sitio en sus conversaciones. Pero cuando les preguntaba algo más concreto sobre lo que hacían allí dentro, ninguno contestaba con claridad, como si guardaran algún secreto para los no iniciados, como lo era yo. Estaba claro que había que experimentarlo para comprenderlo, pero me resistía a dar ese paso, porque mi intuición me decía que me mantuviera alejada de aquellas bonitas cúpulas de colores. En los folletos no se daba ninguna explicación de las condiciones del juego, pero cada cúpula tenía hipnóticos rótulos luminosos en la entrada con diferentes consignas. El sueño de la belleza, el sueño del héroe, el sueño de la inteligencia, el sueño de la fama, el sueño de la riqueza, el sueño del riesgo y la aventura, el sueño del poder. Entonces pensé que se trataba de soñar, como me había dicho Vanessa. ¿Pero de qué manera? Después de dormirte con esa misteriosa cápsula roja que te daban. ¿Y cuando te dormías, podías soñar lo que quisieras? ¿O te obligaban a soñar lo que ellos tenían previsto? Yo era una experta soñadora lúcida y podía ser consciente dentro de mis sueños de que estaba soñando, viviendo y disfrutando con mi voluntad real la experiencia que yo eligiera dentro del sueño, sin las restricciones de la vida física. Había tenido experiencias maravillosas y vivencias que nunca podría tener despierta, como volar, atravesar paredes, visitar planetas desconocidos o nadar por las profundidades oceánicas junto a fantásticos peces. Pero nunca había tenido que tomar ninguna pastilla, ni entrar en ninguna extraña cúpula para conseguirlo. Me bastaba con mi confortable cama en la intimidad silenciosa de mi dormitorio y concentrarme durante unos minutos antes de dormirme en la idea de despertarme dentro del sueño y poderlo dirigir así hacia mi aventura preferida. Entonces empecé a urdir un plan secreto, porque yo también era una iniciada, pero de otra cosa que ellos no podían ni imaginar. Decidí resueltamente que a partir de mi próximo sueño lúcido viajaría hacia el interior de aquellas misteriosas cúpulas para descubrir por mí misma lo que allí ocurría. Durante mi primer sueño lúcido, después de tomar aquella decisión, descubrí escenas llenas de pasión desenfrenada en un concierto de música moderna. Miles de jóvenes aclamaban enloquecidos a un cantante con un vestido luminoso y extravagante, que vociferaba de manera estridente acompañado por una ruidosa banda. La escena era impactante por lo exagerada, estrambótica y diferente de la realidad, pero similar en algunas cosas. Mucha agresividad y descontrol entre la masa de jóvenes que aclamaban aturdidos por el ciego fanatismo. Me encontraba sin duda en la cúpula donde rezaba, el sueño de la fama, y comprendí enseguida que cada una de las diferentes cúpulas eran espacios temáticos en las cuales solo se podía soñar con situaciones y circunstancias relacionadas con la leyenda que figuraba al entrar. Al soñador que interpretaba al cantante no lo pude reconocer, pero estaba claro que había presenciado un sueño de los muchos que podían darse dentro de la cúpula, entre los numerosos soñadores que reposaban en los sillones, aunque quizá yo había ido a parar al sueño más intenso y vívido. Sorprendentemente, a la semana siguiente de tener el sueño lúcido,
ocurrió un acontecimiento muy dramático que me hizo pensar en la similitud de mi sueño. En la celebración de un concierto de una conocida banda de músicos jóvenes de la ciudad, donde las cosas se habían descontrolado por el exceso al que había llegado la locura sonora y quizás de otras cosas. Una chica había muerto aplastada por la masa enloquecida, mientras todo el mundo intentaba acceder a los lugares más privilegiados para poder ver mejor al ídolo que aclamaban. Todo también muy raro, porque el conocido grupo local nunca había despertado tantas pasiones como para llegar a ese extremo, por lo menos hasta que se dio ese concierto. Quizá aquella noche ocurrió algo misterioso e imprevisible que había hecho que sucediera el accidente. ¿Sería el cantante del grupo un asiduo a las sesiones de la cúpula de la Feria de los Sueños? ¿O no sería él mismo el protagonista de mi sueño? Me pregunté, aunque era imposible saberlo, porque el cantante de mi sueño era una especie de estrella deslumbrante de luces parpadeantes. Continuará. No te pierdas el próximo capítulo de la Feria de los Sueños. Un beso muy fuerte y hasta el próximo videocuento.